La búsqueda de la estructura atómica ha sido un viaje impresionante para el ser humano. Desde allá al inicio de la historia, cuando se creía que todo estaba hecho de agua, fuego, tierra y aire, pasando ya por allá por el año 460 a.C. con Demócrito, siguiendo con Empédocles, Aristóteles, luego Dalton, cuando comenzaron a descubrir las partículas subatómicas Thomson, Rutherford, Chadwick, y al finalizar en 1913 Niels Bohr, que dio la teoría atómica actual, han sido 2350 años de búsqueda. Hoy vamos a conocer cómo está estructurado un átomo por dentro, dependiendo de la forma en que lo conocemos ahora. Acompáñenme en esta segunda semana de que esto que es Química 2022. Hoy comenzamos nuestra semana con la estructura atómica y la tabla periódica, la semana número 2 del curso de Química de la carrera de médico y cirujano del Centro Universitario Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a comenzar con conocer el átomo por dentro, desde sus partículas subatómicas. Sabemos que el átomo es la partícula más pequeña representativa de la materia. Los electrones, protones y neutrones por sí solitos no hacen nada. Tienen que estar en unión con las demás partículas para poder formar los átomos. Y aquí tenemos estas tres partículas que se encuentran en el núcleo, que es el protón y el neutrón. Y alrededor del núcleo girando se encuentran los electrones. Podemos ver ahí la cantidad de los gramos o la masa que tiene cada uno y podemos ver que en relación al protón y al neutrón, el electrón tiene una masa insignificante, es decir, que tiene muy poca masa. Veamos que un protón tiene 1.0073 UMAS. También tenemos el neutrón que tiene 1.0087 UMAS, pero el electrón es tan pequeño que solamente tiene 5.48 por 10 a la menos 4 UMAS, sabiendo que el UMA está acá, nuestra conversión es 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Si lo vemos de esta forma, si el electrón tiene una masa de 1, el protón es 1836 veces más pesado que el electrón y el neutrón es 1839 veces más pesado que el electrón. A pesar de ser tan insignificante, el electrón es el protagonista de todo lo que pasa en nuestro curso de este año. Ya lo vamos a ir viendo conforme vamos pasando. Ahora hablemos un poquito también del átomo. ¿Qué podemos hablar del átomo? Como dice acá, es la partícula o la unidad básica de la materia que define a todo lo que está conformado en el universo. Tenemos 118 elementos o átomos descubiertos acá en la Tierra y vamos a darnos cuenta de lo que sucede acá. Todos están en la tabla periódica de los elementos, ahí están conformados y tenemos el carbón, el aluminio, por poner un ejemplo, que son dos sustancias muy importantes y que se utilizan mucho en la Tierra. Vemos la estructura acá de un carbón con sus 6 electrones alrededor y también vemos al aluminio con sus 13 electrones alrededor. Pero vamos a ir conociendo cómo se llegó a esta forma de pensarlo. Comenzando este recorrido, comenzamos con Dalton. Él postuló lo que vamos a ver ahorita respecto a la estructura atómica. Y lo primero que él dijo es que toda la materia está compuesta de átomos. Toda la materia está compuesta de átomos. Y que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos independientemente de donde estén. Por ejemplo, acá el hierro de estos tornillos es exactamente igual que el hierro que puede haber en estas varillas. Otro postulado de la teoría atómica de Dalton es que todos los átomos de diferentes elementos son distintos. Y resulta obvio porque un átomo de oro que tiene 79 electrones no puede ser igual a un átomo de cobre que tiene solo 29, por poner un ejemplo. Y el otro postulado de la teoría atómica de Dalton indica que todos los átomos se pueden combinar en razones definidas para formar compuestos. Por ejemplo, el caso del agua. El agua siempre va a tener 2 hidrógenos y un oxígeno, siempre. Lo que hace que independientemente
la parte del planeta o del universo donde se encuentre uno, el agua siempre va a ser H2O. Pero esa teoría tampoco dejó quietos a los científicos. Ellos comenzaron a investigar un poquito más y fue Thomson allá por el año 1897 cuando hizo este experimento y determinó lo siguiente. Él utilizó un tubo de rayos catódicos como el que está acá. Por lo tanto comenzó a emitir cargas negativas que pasaron por acá y todas las cargas negativas se empezaron a desviar hacia la placa positiva, lo que indica que efectivamente hay cargas negativas dentro del átomo. Es así que en 1897 Thomson determinó que existen partículas negativas llamadas electrones en el átomo. Sin embargo, todavía no se sabía la forma en que esto estaba distribuido. Podía estar mezclado con otras partículas o en la capa exterior. Fue ya en 1911 cuando vino Rutherford y que generó este experimento. Miremos qué es este experimento. Él tenía una fuente emisora de partículas alfa que disparó contra una lámina de oro, que es esto amarillo que vemos acá. Entonces, si no existía algo que se opusiera, la teoría o la hipótesis era que todas las partículas iban a pasar de largo. Todas las partículas no iban a tener resistencia. Sin embargo, hubo muchas partículas que se desviaron y otras que rebotaron, nada más llegaron a la placa. Con esto Rutherford dijo lo siguiente: aquí hay algo que se opone al movimiento de las partículas, algo muy grande con una gran masa que no permite que las partículas pasen. Por eso en 1911 Rutherford determinó que existía algo en el centro del átomo llamado núcleo, con una gran masa y que no permitía el paso de las partículas. Hasta ahorita llevamos descubriendo el electrón que está en el átomo y en el centro hay un núcleo. Todavía no sabemos nada más de las demás partículas, porque fue en 1919, y vamos a ver acá este experimento. Ahí está la teoría atómica de Rutherford, que acá empezaba a emitir todas las partículas y algunas pasaban de largo, poquitas pasaban de largo. Otras partículas al pasar por la placa se desviaban y otras que definitivamente al chocar con algún núcleo rebotaba. Lo que generó fue lo siguiente, que en 1919 Ernest Rutherford determinó que existe un protón. ¿Por qué? Porque la carga del átomo es neutra, es cero. Por lo tanto, Rutherford fue el que determinó que existía tanto un núcleo, pero también determinó que había protones y que esos protones también estaban en el núcleo. Hasta ahorita llevamos sabiendo el electrón, el núcleo y el protón. ¿Qué nos falta? Nos falta una última partícula subatómica. Y fue James Chadwick en 1932 cuando determinó que existe el neutrón. Existe el neutrón en el átomo. Por lo tanto, ahorita en 1932 ya tenemos que el electrón, el núcleo, el protón y el neutrón han sido descubiertos. Y en 1913 Bohr estableció el nuevo postulado, la nueva teoría atómica. Continuemos ahora con la tabla periódica, porque es la que contiene todos los elementos. Y veamos cómo está conformada. Todos tenemos una tabla periódica y en la descripción les voy a dejar el enlace para una tabla periódica que también ustedes pueden utilizar. Y veamos en primer lugar que una tabla periódica está conformada por periodos o niveles de energía. ¿Sí? Por periodos o niveles de energía. El primer nivel de energía, hidrógeno y helio, solamente tiene 2 electrones. El segundo nivel de energía tenemos el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. El tercer nivel de energía pues ya contiene otros elementos que son el sodio, el magnesio, el aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Y en el cuarto nivel de energía ya tenemos 18 elementos. En el quinto tenemos también 18 elementos. Y en el sexto y séptimo, es decir, tenemos 7 periodos o niveles de energía en la tabla periódica. De la misma manera tenemos las familias. En este caso tenemos los metales alcalinos, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, que son la columna 1A. Los metales alcalinoterrios, que son los de la 2A, berilio, magnesio,
calcio, estroncio, bario y radio. De igual manera tenemos los no metales, que son todos los que están acá de este lado y están sobre esta gradita que tenemos acá. Tenemos los metales de transición, que son todos los metales que tenemos acá en estos 10 columnas que están acá. Los gases nobles, que los gases nobles están dentro de este bloque de no metales, pero son la columna 8A. Y se llaman gases nobles porque ya no reaccionan con nadie. Los lantánidos que tenemos acá, que son derivados del lantano. Y los actínidos, que es esta última fila, que son los derivados del actínio. Para hacer un total de 118 elementos los que tenemos acá. Ahora bien, vamos a conocer el número atómico de un átomo. El número atómico de un átomo. El número atómico nos indica la cantidad de protones y electrones que tiene un átomo. Acá podemos ver, por ejemplo, el sodio con 11 electrones. Podemos tener el titanio con 81 electrones o el helio con 12 electrones. Es decir, el número que tengamos. Por ejemplo, el plomo, que tiene 82 electrones y 82 protones. Podemos tener también el bario con 56, que tiene 56 electrones y 56 protones. O acá tenemos los ejemplos del 81 con 81 protones y 81 electrones. Es decir, la tabla periódica nos va a dar una gran información y no solo es de tener a todos los elementos, sino nos va a ir indicando realmente cómo se van comportando los elementos. Podemos tener también el número de masa e isótopos. El número de masa nos indica la cantidad de protones y neutrones de un elemento. Recuérdense que aquí habíamos visto solamente cuántos electrones y protones, pero nos falta una tercera partícula subatómica, que es el neutrón. Por lo tanto, al pasar acá, vamos a ver esto, que el número de masa nos indica la sumatoria, masa atómica, número de protones, más número de neutrones. ¿Y cómo determinamos el número de neutrones? Pues restamos la masa atómica menos el número atómico. Miremos el caso acá del carbono. El carbono tiene una masa de 12. Es decir, si vemos esto, la masa está concentrada en el núcleo, porque como vimos anteriormente, el electrón tiene una masa tan pequeña que puede ser despreciable. Por lo tanto, entonces, acá 12 menos 6, el carbono va a tener 6 neutrones. Miremos estos ejemplos acá. Tenemos estos tres átomos. Tenemos el magnesio, número 12, el azufre, número 16, y el rodio, número 45. Y tenemos aquí que la masa del magnesio es 24, la del azufre es 32 y la del rodio es 103. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que tiene 12 protones y 12 electrones, porque ese es su número atómico. Pero el número másico nos indica también cuántos neutrones va a tener. Y tenemos que el número de neutrones es igual a 24 menos 12, va a tener 12 neutrones. El magnesio tiene 12 protones, 12 electrones y 12 neutrones. ¿Qué pasa con el azufre? Que tiene una masa de 32 y un número atómico de 16. Entonces, si el número atómico es 16, va a tener 16 protones, 16 electrones, y vamos a hacer la resta de 32 menos 16, me da que tiene 16 neutrones. El azufre va a tener la misma cantidad de las partículas subatómicas, 16 protones, 16 electrones y 16 neutrones. Y miremos el rodio, ahora con 45. ¿Qué va a hacer el rodio? Tenemos que si el número atómico es 45, entonces su número de protones es de 45. Tiene 45 electrones, pero ¿cuántos neutrones va a tener? Hacemos la resta de 103 menos 45, nos da que el rodio tiene 58 neutrones. Hay muchos isótopos en cada uno de los elementos y vamos a ver en su tabla periódica pueden encontrarlos cuántos son, pero estos son los más estables. Los que tienen la tabla periódica son los isótopos más estables. Por ejemplo, el carbono tiene muchos isótopos, el carbono
11, 12, 13, 14, pero el que más se utiliza es el carbono 12, que es el que contiene toda la materia orgánica. Miremos acá lo que estábamos platicando de los isótopos. Dice acá, son átomos de un mismo elemento, pero tienen diferente número de masa, debido a que hay un número diferente de neutrones. Miremos entonces cuál es la notación de un isótopo. Vamos a tener acá arriba el número de masa y abajo el número atómico. El níquel es 28. O por ejemplo el hidrógeno. El hidrógeno, que es un número atómico 1 porque es el primer elemento de la tabla periódica, pero puede tener 3 isótopos. Puede ser el proteo, que no tiene ningún neutrón, sino solamente es un protón y un electrón. Tenemos el deuterio que es con un electrón, un protón y un neutrón, porque al restar 2 menos 1 nos da un neutrón. Y el tritio, algunos habrán escuchado el tritio, que lo que utilizaba el Doctor Octopus en Spider-Man. El tritio es un isótopo de hidrógeno que tiene número másico 3, es decir, que tiene un electrón, un protón y tiene 2 neutrones. La estructura atómica tridimensional de los elementos la podemos ver en el video que tenemos de el modelo en 3D de los primeros 10 átomos. Les voy a dejar también en la descripción el enlace para que ustedes puedan ingresar a verlo. Adentrándonos un poco más en la estructura atómica del átomo, tenemos la configuración electrónica de los elementos y los números cuánticos. En sí, esta es la forma en la que se distribuyen los electrones en un espacio tridimensional alrededor del núcleo. Para comenzar, partamos de la tabla periódica con sus 7 niveles de energía. Primer nivel o primera fila, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y aparte de eso tenemos los subniveles o los orbitales, que es en donde van a estar los electrones girando. Tenemos 4 orbitales, que es en primer lugar el S, que el S tiene una capacidad de 2 electrones y que se llenan en la columna 1A y 2A. Por eso son los 2 electrones, porque solamente en estas 2 columnas se van a llenar. El orbital P, que tiene capacidad para 6 electrones, porque se va a utilizar en estas 6 columnas, de la 3A a la 8A. Tenemos también el orbital D, que se va a llenar en los metales con una capacidad de 10 electrones. Si contamos acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 electrones en el orbital D. Y el orbital F, que está para las tierras raras o lantáneos y actinios, que tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 electrones, que es la capacidad del orbital F. Es decir, acá el sodio está llenando el tercer nivel de energía, orbital S. O como tenemos acá el ejemplo de la notación del nitrógeno. El nitrógeno está llenando todo el primer orbital S con 2 electrones, todo el segundo orbital S con 2 electrones, y en el segundo orbital P tenemos 1, 2 y 3, teniendo la configuración electrónica del nitrógeno. Veamos acá cómo determinar la configuración electrónica de los átomos por medio del diagrama de Moyer o el orden de llenado de los electrones. Primero vamos a aprender a armar el diagrama de Moyer. Como vemos acá tenemos los 7 niveles de energía con el orbital S, que es lo que tengo acá: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo nivel de energía. Después tengo los orbitales P, del segundo al séptimo nivel de energía: 2p, 3p, 4p, 5p, 6p y 7p. Por último tengo los orbitales D, que se llenan en los metales, el 3d porque es un subnivel del nivel externo: 3d, 4d, 5d y 6d. Y por último tengo los orbitales F, que es el 4f y el 5f, como lo tengo acá. Y después ya le coloco a cada uno su capacidad: 2 a cada uno de los orbitales S, 6 a cada uno de los orbitales P, 10 a cada uno de los orbitales D y 14 a cada uno de los orbitales F. Comencemos entonces a determinar la configuración electrónica que nos piden acá.
Comenzamos con el hidrógeno. El hidrógeno, que es el número atómico 1, vamos a comenzar y tenemos acá en el primer nivel de energía orbital S con un solo electrón, por lo tanto la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1 con un solo electrón. En el caso del helio, que es número 2, me quedo acá todavía porque tengo los dos electrones, por lo tanto la configuración electrónica del helio es 1s2, porque acá se llena el primer orbital S con sus dos electrones. Pasando al litio, que es el número 3, yo voy a darme cuenta que aquí comienzo con 2, termina la flecha, sigo aquí y ya voy a tener acá en este orbital S, por lo tanto yo voy a ir copiando 1s2, que es lo que tengo acá, le doy acá, regreso al inicio de la otra flechita y tengo 2s1. Si sumo acá 1 más 2 son 3 electrones, que son los electrones o el número atómico del litio. Si paso al berilio, el berilio es número atómico 4, por lo tanto tengo que tener 4 electrones. Si hago recuento acá, 1s2 más 2 son 4, entonces comienzo a copiar desde el inicio 1s2 y 2s2 para que me dé, sumando 2 más 2, 4, que es el número atómico del berilio. Sigamos con el boro, que es el número 5. Voy a comenzar desde aquí arriba, 1s2, continúo acá, 2s2, ya llevo 4, y me quedo en los p con un solo electrón para completar los 5. Por lo tanto comienzo a copiar 1s2, que lo tengo acá, 1s2, después el 2s2, y por último el 2p, pero ya solo con un electrón, a fin de que cuando hagamos el recuento, 2 más 2, 4 más 1, 5 electrones del boro. Miremos cómo está el carbono ahora. El carbono, cuando lo coloco aquí, es el número 6. Entonces voy contando 2 más 2 son 4, 4 y aquí me quedo con 2 para hacer los 6 electrones. Entonces voy copiando desde el inicio. Esta es una escritura iterativa, va a ser siempre lo mismo, 1s2, 2s2, que eso es el orden que llevo acá. Y por último en el orbital P, el 2. Entonces tengo acá 2, 4, 6 electrones. Y si nos damos cuenta, en el segundo nivel de energía orbital P, el segundo elemento es el carbono, lo que significa esto que tengo acá, este 2p2. Veamos ahora el nitrógeno, que lo tengo acá en el número 7. Voy a volver a contar 2, 4, ya me quedo acá, solamente voy a usar 3 electrones del 2p. Entonces comienzo a copiar 1s2, 2s2 y en el 2p me quedo con 3 electrones. Si sumo acá 3 más 2, 5 más 2, 7 electrones y esta es la configuración electrónica del nitrógeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? Que es ya el número 8. Me sigo quedando en el segundo P. Hagamos la cuenta. 2 y 2 son 4. 4 y agarro aquí 4 me va a dar 8. Por lo tanto comienzo a copiar 1s2, 2s2 siguiendo las flechitas y me quedo con el 2p, 4 y al sumar 4 más 2, 6 más 2, 8 electrones del oxígeno. ¿Qué pasa con el flúor? El flúor lo tengo acá ya en la columna 7a. Entonces me sigue quedando acá 2 más 2, 4 más 5, 9. Entonces vamos bien ahí. Entonces comienzo a copiar 1s2, 2s2, que es lo que tengo acá, y 2p, 5. De tal manera que al sumar 2 y 2 son 4, 4 y 5 son 9. Y llegando al final de este ciclo o de este nivel de energía, que es el 2, entonces tengo 2, pero el neón es el número 10. 2 y 2 son 4, 4 y 6 son 10. Por lo tanto yo copio todo, 1s2, 2s2, 2p6. Y de esta manera al sumar 2 más 2, 4 más 6, 10, nos da el número atómico del neón, que son 10 electrones. Y esta es la configuración electrónica del neón. Veamos ahora el sodio. Ya nos vamos a otro nivel de energía que tenemos acá en el tercero. Y el sodio es número 11. Por lo tanto tengo 2 y 2 son 4. 4 y 6 son 10. 10 y 1 es 11. Me quedo en el 3s. Uso un solo electrón ahí. Entonces voy a copiar 1s2, que es lo primero. Regreso acá. 2s2.
Luego regreso acá al 2p6 porque se fue el 2p6 y en el 3s solo tengo un electrón. Por lo tanto, esta es la configuración y si nos damos cuenta, estoy en el tercer nivel de energía orbital S en el primer electrón de estos. De igual manera con el magnesio, que es el número 12. Me doy cuenta que vuelvo a contar 2, 4, 10 y 2, 12. Entonces comienzo a copiar 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2 para que tengamos la configuración electrónica del magnesio. Si hacemos la cuenta, 2 y 2 son 4, 4 y 6 son 10, 10 y 2 son 12, que es la estructura electrónica del magnesio. Para finalizar este cuadro, vamos a ver ahora el aluminio, que está acá, que es el número 13. Entonces voy a comenzar a contar. 2 y 2 son 4, 4 y 6 son 10, 10 y 2 son 12 y 1, 13, que son el aluminio. Entonces comienzo a copiar primero 1s2, luego 2s2, paso para acá al 2p6, luego al 3s2 y me quedo con el 3p1, que el 3p1 es el que me va a dar la configuración electrónica. Si cuento, 2 y 2 son 4, 4 y 6 son 10, 10 y 2 son 12 y 1, 13 electrones que son del aluminio. En el siguiente me pide el argón, que es el que está al final del segundo nivel de energía, con 18 electrones. Entonces si contamos acá, 2 y 2 son 4, 4 y 6 son 10, 12, más 6, 18. Y es lógico porque estoy en el 3, en el nivel 3, orbital P, el sexto electrón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el que le pertenece al argón. Es decir, tengo 1s2, 2s2, 2p6, vamos siguiendo acá la ruta de las flechitas, después tengo el 3s2 y luego tengo el 3p6, lo que me da la configuración electrónica del argón. Si sigo aquí abajo en el calcio, que es el número 20, ya estoy hablando del cuarto nivel de energía en el orbital S, segunda casilla. Entonces me vengo acá, porque hasta aquí eran 18, más 2, 20. Si quieren hacemos otra la cuenta, 2 y 2 son 4, 4 y 6 son 10, 10 y 2 son 12, más 6, 18, más 2, 20. Entonces copio toda la configuración electrónica del anterior, 1s2 más 2s2, 2p6, 3s2, voy por acá, luego el 3p6 y por último el 4s2 para dar la configuración electrónica del calcio. 2, 4, 10, 12, 18 y 2, 20 electrones para el calcio. Moviéndonos un poquito para acá, en el cobalto aquí tengo, hasta aquí llegué con 20 y luego me voy acá al 3D. No uso todos porque si no sería el 30, lo que necesito son 7 electrones de acá porque estamos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces comienzo a copiar desde arriba, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y en el 3D solamente utilizo 7, que este es lo que le corresponde al cobalto. Haciendo cuentas, 2 y 2 son 4 y 6, 10, 12, 18, 27, 27 electrones para el cobalto. Vamos un poquito más lejos, vamos al selenio, que es el 34. Entonces tenemos 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, 30 con el 3 de 10 y nos quedamos en el 4p con 4 electrones. Entonces comenzamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, que es lo que vamos llevando acá, 3s2, seguimos al 3p6, luego al 4s2, después al 3 de 10 y por último al 4p4, lo que nos da la configuración electrónica del selenio. Contemos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 y 4, 34 electrones para el selenio. Y finalizando el yodo con el 53, que lo tenemos hasta aquí abajo. Entonces vemos que el yodo es un número 53. Hacemos la cuenta: 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48 y acá nos quedamos con 5 electrones del 5p para poder hacer la configuración electrónica del yodo. Comenzamos entonces a ir copiando en el orden de las flechitas: 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6 y después del 3p6 seguimos con el 4s2. Luego nos vamos al 3d10, al 4p6, 5s2, 4d10 y por último el 5p5, que es la configuración electrónica del yodo. Vemos que el yodo está en la quinta casilla del 5p. Y si contamos acá, vamos a contar 2 y 2 son 4, 4 y 6 son 10, 10 y 2 son 12, y 6, 18, 20, 30, 36, 38, 48 y 5, 53 electrones. Si ustedes se han dado cuenta acá, la configuración electrónica, le vamos a ir agregando siempre un electrón más si hubiera un elemento después. Si usáramos el 54, que es el xenón, entonces acá sería un 5p6. Le vamos a ir agregando un electrón por cada átomo o cada elemento en la tabla periódica. Veamos ahora la configuración electrónica por el diagrama de orbitales. Acá este cuadro nos puede ayudar mucho para saber, acá se llena el 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s y 7s, así como el p, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En los metales el 3d, 4d, 5d, 6d. Y en el bloque F o las tierras raras, 4f y 5f. Pero ¿cómo se van a llenar estos orbitales? Estos orbitales van a llevar cada uno, en este caso, 2 electrones, que los vamos a trabajar por medio de estas flechitas, el primero hacia arriba y el segundo hacia abajo. El orbital S siempre se va a trabajar de esta manera. El orbital P, vamos a ir llenando, el orbital P tiene 6 electrones, entonces comenzamos a llenarlo de esta manera, P así, hasta completar los primeros 3, y posteriormente vamos a llenarlo de esta manera. Ese es el orden en el que se llena el orbital P, para tener los 6 electrones. El orbital D lo vamos a hacer de la misma manera. Primero se llenan todos los que van hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y 5, y luego se utilizan los que van hacia abajo, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí tenemos el orbital D con sus 10 electrones. ¿Qué pasa con el orbital F? Entonces tenemos primero 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones del orbital F para la primera mitad, y la segunda mitad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de esta manera el orbital F llena todos sus electrones de esta manera. Veamos el litio. ¿Cómo sería la configuración electrónica del litio por medio del diagrama de orbitales para acá? En primer lugar, el litio 3 con 3 electrones tiene 2 y 1, 3 electrones. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Si vemos, el litio se encuentra acá, por lo que se llena el primer nivel de energía. El primer nivel de energía está lleno, y luego el segundo nivel de energía con un solo electrón. Ahí tenemos los 3 electrones de litio y su diagrama de orbitales. En el caso del carbono, que es el número 6, que va a estar exactamente acá, vamos a llenarlo de la siguiente manera. El 1s2 lleno acá, el 2s2 lleno acá, y luego ahí tenemos 4, solamente nos quedan 2 electrones, por lo que lo vamos a llenar de esta manera. De esa manera lo vamos a llenar. Entonces tenemos 2, 4, 5, 6 electrones para el carbono. Y en el caso del sodio, en el sodio vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Tenemos el sodio, tiene 11, 1, 2, se llena el primer nivel S, luego 3 y 4. ¿Por qué lo hago así de una vez? Porque cada uno de estos cuadritos rojos es el S. Y luego nos vamos con el P, el 2P. 1, 2 y 3. Vayamos haciendo recuento de átomos, de electrones, perdón. 2, 4, 5, 6, 7. Luego vienen 8, 9, 10. Y por último, en el 3S1 se encuentra el sodio, que es el que tenemos acá.
Ahora uno más grande, el cobalto con número 27. Miren, con número 27 vamos a ir contando cada uno de los electrones para llegar al 27. Aunque aquí ya nos damos cuenta que en el 3D 7 vamos a terminar. Entonces comenzamos con el primero S, el 1S con 2 electrones, el 2S con 2 electrones, el 2P con 6 electrones. ¿Sí? Así es como se va llenando, primero hacia arriba y luego hacia abajo. Creo que en la práctica ustedes ya van a poner de una de las dos flechitas, que cada flecha es un electrón. El 3S lleno, el 3P lleno también, con sus 6 electrones, completando los 6. Y vamos a ver acá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, van 18 todavía, 18, 19, 20. Y ahora en el 3D, que tiene capacidad para 10, solo voy a usar, ¿cuántos? 7 electrones, aquí lo dice. 1, 2, 3, 4 y 5 acá, y 6 y 7. Por lo tanto, esta es la configuración electrónica por Moeller y esta es la configuración electrónica por el diagrama de orbitales. Veamos la relación que existe entre estos dos. Tengo el 1s2 lleno y el 2s solo tengo un electrón. En el caso del carbono tengo el 1s y el 2s llenos con 2 electrones y el 2p solo con 2 electrones. Y el sodio tengo 1s2 lleno, el 2s lleno, el 2p6 lleno y el 3s con un solo electrón. Y acá en el 27, que es el cobalto, tengo el 1s2 lleno, el 2s2 lleno, el 2p también con 2, 4, 6, el 3s lleno, el 3p lleno, 2, 4, 6, el 4s2 acá y el 3d con 2, 4, 5, 6 y 7 electrones. Eso es el diagrama de orbitales para estos átomos. En cada uno de estos casos vamos a ver los electrones no apareados, es decir, los que no tienen pareja. Acá en el litio tenemos un electrón no apareado. En el carbono tenemos 2 electrones no apareados. En el sodio tenemos un electrón no apareado. Y en el cobalto tenemos 1, 2, 3 no apareados. Esto nos va a servir y lo vamos a ver en los ejemplos siguientes. Veamos ahora las excepciones del principio de Aufbau. ¿Qué dice? Existen algunos elementos que no cumplen el orden de llenado como el que hemos visto. Y vamos a seguir estas condiciones. La excepción 1 es los elementos como el cromo, el cobre, el niobio, el molibdeno, el rutenio, el rodio, la plata, el platino y el oro. Se les va a quitar un electrón al nivel S y se le va a agregar al nivel D. Es decir, en el caso del cromo, que normalmente sería 4s2, 3d, 1, 2, 3, 4, 3d4, le vamos a quitar 1 al 4s y va a ser 4s1, 3d, 5, su configuración electrónica final. Lo mismo sucede para todos los elementos que están con rojo. En el caso acá, la excepción 2 dice, el elemento paladio, que es este que está acá, el paladio, elemento paladio se le restan 2 electrones al nivel S y se le agregan al nivel D. Quiere decir, por ejemplo, que el paladio sería 5s2, 4d, 2, 4, 6, 8, 4d8, pero como es la excepción, tendríamos en el 5s0, 4d10 para su configuración electrónica. Los elementos en la excepción 3, lantano, gadolinio, actinio, praseotinio, uranio, neptuno, curio y berkelio. Ahí se le resta un electrón a su nivel F y se le agrega al nivel D. Y la última excepción es el caso del torio, que al torio se le restan 2 electrones al subnivel F y se le agregan al nivel D de energía. Estas excepciones son las que tenemos que tener en cuenta y si ustedes ven en su tabla periódica
en donde está la configuración electrónica, van a dar cuenta de esa diferencia en estos metales y en estos elementos de por qué no siguen la regla de Moyer o del diagrama de orbitales. Veamos ahora estos ejemplos del principio de Aufbau. Miremos el cromo, que el cromo está en la primera excepción que dice que al cromo y a los demás elementos que están acá se le resta un electrón al subnivel S y se le agrega al D. Y tenemos al paladio también que se le quitan 2 electrones al subnivel S y se le agregan al D. Miremos entonces cómo queda. El cromo, su configuración electrónica abreviada es argón, es decir, toda la configuración electrónica del gas noble anterior, el argón, más 4s2, 3d4. Quiere decir entonces que se le quita un electrón al 4s y se le pasa al 3d. Por lo tanto, la configuración electrónica ya es 4s1, 3d5 y no como teníamos originalmente, que tendría que ser 4s2, 3d4. Esta es la configuración electrónica correcta del cromo. Y en el caso del paladio, que el paladio tiene una configuración abreviada Krypton 5s2, 4d8, dice que el paladio, los electrones del orbital S se le quitan y se pasan todos al 4d. Por lo tanto, lo que antes era 5s2, 4d8, ahora va a ser 5s0, 4d10. Y de esta forma tenemos la configuración electrónica real del cromo y del paladio. Veamos ahora los números cuánticos de los elementos. Los números cuánticos es un conjunto de 4 números que, así como la configuración electrónica, van a describir la estructura del átomo o la posición del electrón representativo en un espacio. Los 4 números cuánticos son el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico spin. ¿Cuáles son cada uno de ellos? Tenemos en primer lugar el número cuántico principal, que representa los niveles de energía en el que se encuentra el electrón o el átomo o el electrón representativo. Eso está representados con valores que van desde 1 hasta 7. ¿Y por qué desde 1 hasta 7? Porque tenemos 7 niveles de energía. Los podemos ver acá. Tenemos el primero, segundo y lo que hemos visto durante todo este tiempo son los 7 niveles de energía. Es decir, por ejemplo, acá tenemos para cualquier elemento de este nivel es el número cuántico principal 1, número cuántico principal 2, número cuántico principal 3, número cuántico principal 4, pero acá reducimos a 3 y acá regresamos a 4. Luego tenemos acá el orbital, el nivel de energía 5, regresamos a 4 y luego seguimos con 5. Acá tenemos el nivel de energía 6, bajamos a 5 y acá seguimos en 6. Y en el último, que es el séptimo nivel de energía, acá bajamos a 6 y luego subimos a 7. Y en las tierras raras que tenemos aquí en los lantánidos, el número cuántico principal es 4 y acá es 5 en los actínidos. Ahora miremos el número cuántico secundario. El número cuántico secundario indica el orbital que se está llenando. Y esto ya lo vimos totalmente en la configuración electrónica. Si se está llenando el suborbital S, el orbital S, L tiene un valor de 0. Si se está llenando el orbital P, L tiene el valor de 1. Si está llenando el orbital D, tiene 2. Y si es el F, va a tener un valor de 3. Como lo podemos ver acá en nuestra tabla. El S, que son estas dos columnas, el S va a tener un valor L igual a 0. El P, que se llena en estas 6 columnas, va a tener un valor de 1. El D, que se llena en estas 10 columnas, el valor de 2. Y el F en estas 14 columnas, L va a tener un valor de 3. El número cuántico magnético indica el área del orbital que se está llenando, dependiendo de la posición en la que se encuentre. Si tenemos que L es 0, entonces M va a ser 0 para todos los casos. Por ejemplo, acá tenemos en nuestra tabla periódica que el S está acá, por lo tanto el magnético para todos los átomos va a ser 0. ¿Qué pasa con el L? Si L es 1, es decir, se está llenando el P, vamos a tener valores de menos 1 hasta 1 y vamos a repetir. ¿Cómo así? Miremos aquí en la tablita. Tenemos acá menos 1,
0, más 1, menos 1, 0, más 1, para todos los de esta columna. Si el suborbital es el D el que se está llenando, por lo tanto vamos a tener que sus valores son de menos 2 a 2, dependiendo de la posición en la que se encuentre el átomo. Por ejemplo, comenzamos con esto acá, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, la primera mitad, y luego menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, la segunda mitad de este grupo que es el orbital D. ¿Y qué pasa en el F? En el F, es en el orbital 3 que se está llenando, vamos a tener valores de menos 3 hasta 3. Veamos acá en esta tabla cómo lo vamos a hacer. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Y de esta forma utilizamos los números cuánticos para cada uno de los átomos de la tabla periódica. Y por último está el número cuántico spin, que está relacionado al giro del electrón en el orbital. Va a tener un valor de más 1/2 o de menos 1/2 dependiendo de cómo está girando ese electrón. Si estamos en el nivel de energía en el suborbital S, la primera mitad del bloque va a tener más 1/2 y la otra mitad menos 1/2. Lo vamos a ver acá en el orbital S, que lo tenemos acá. La primera mitad, es decir, todos los elementos de la 1A va a tener más 1/2 y todos los elementos de la 2A va a tener menos 1/2. Si nos vamos acá al siguiente, al P, vamos a tener aquí los 6 electrones del P. La primera mitad va a tener más 1/2 y la otra mitad va a tener menos 1/2. ¿Qué significa esto? Que estamos acá con esta tabla y tenemos acá los 6 elementos. Vamos a tener estas primeras 3 con más 1/2 y estas últimas 3 con menos 1/2 para todos los elementos de esas columnas. Si vemos el orbital D, que tenemos 10 electrones, los primeros 5 van a ser más 1/2 y los otros 5 van a ser menos 1/2. Miremos aquí en la tabla qué significa esto. Que de este grupo, los primeros 5, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, los primeros 5 van a ser más 1/2 y los otros 5 van a ser menos 1/2. Y en el suborbital F, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos 14 electrones, de los cuales la primera mitad, los primeros 7 van a ser más 1/2 y los otros 7 van a ser menos 1/2. Como lo vemos acá, los primeros 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la primera mitad es más 1/2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la segunda mitad es menos 1/2. Y de esta forma tenemos ya los 4 números cuánticos que son los que nos van a servir para identificar a cada uno de los electrones. Vamos a conocer ahora los diferentes grupos de la tabla periódica, que en este caso vamos a comenzar con el hidrógeno. El hidrógeno lo trabajamos solito porque es un elemento singular, es el más abundante del universo y normalmente se combina muy bien con el oxígeno para formar agua. Tenemos también los metales del grupo 1A, que son los metales alcalinos. Está el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Ellos lo que tienen es de que tienen pequeñas densidades, son buenos conductores del calor y la electricidad y también son buenos para combinarse con el oxígeno. El sodio y el potasio son los más comunes de este compuesto. Esto lo pueden ver ustedes en su libro. Aquí solamente vamos a dar un repaso de todo lo que sucede con ellos. Y tenemos también la familia de los grupos del grupo alcalino-terrio, los metales alcalino-terrios, que son los metales de la columna 2A. Tenemos al berilio. Vamos a ver aquí en la tabla periódica. Tenemos al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio.
Las densidades son bajas, pero también son mayores a las de los metales alcalinos. Y el calcio es el que ocupa el quinto lugar en abundancia, con alrededor del 4% de la corteza terrestre. Vamos al grupo 3A, que es la familia del boro. Todos los elementos de la columna 3A. Vamos a ver cuáles son los de la 3A. Tenemos al boro, al aluminio, al galio, al indio. También tenemos al talio. Y por último, dejémoslo ahí con el talio. ¿Qué pasa con ellos? Son ya metaloides, o se van acercando mucho a los no metales, ¿sí? Y forman iones con carga positiva. La densidad aumenta conforme se incrementa el número atómico dentro de este grupo. Aquí tenemos a los elementos y la forma que puede tener cada uno de ellos en la corteza terrestre. Veamos ahora la familia del carbono. En la familia del carbono está el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Normalmente su número de oxidación más estable es el más menos 4, y en el caso del carbono es la unidad fundamental para toda la química orgánica y el silicio para toda la geoquímica o la química del suelo. Vamos a la familia del nitrógeno, en donde tenemos al nitrógeno, al fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Con un número de oxidación ya solo le quedan 3 electrones para completar su octeto. Y el nitrógeno es un gas que constituye el 78% del aire que respiramos. Llegando ya al final del grupo A, tenemos la familia del oxígeno, con el oxígeno, el azufre, el selenio y el telurio. El oxígeno gaseoso, pues ya saben ustedes que es fundamental para la vida, pero también genera muchos óxidos de metales. También tenemos el azufre, todos conocemos el azufre, por ser una sustancia en la que, por ejemplo, las georginas se presenta mucho en esas aguas azufradas. Tenemos también el grupo 7A, que son los halógenos. Los halógenos son sustancias como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Y para terminar tenemos los gases nobles o inertes como el helio, el neón, argón, criptón y xenón. ¿Cuál es la característica de todos ellos? Es que todos ellos ya tienen completo su octeto, por lo tanto no se relacionan con ningún otro electrón o elemento que no sean ellos mismos. Los metales de transición, que son los metales que van a transferir la electricidad, como los que tenemos acá en el grupo B. Y los de transición interna, que son aquellos que tienen más conductividad, que está el lantano, y del 58 al 71. Y los elementos transuránicos, que son todos aquellos elementos radioactivos que están después del uranio, que es el átomo número 92. Para esta semana tenemos la siguiente tarea. Dice: realiza los ejercicios del libro de Química Orgánica e Inorgánica de Durini y Estrada, de la séptima edición, que es el libro que están utilizando, la página 52, 53 y 54, todos los ejercicios propuestos. Ya posteriormente se les va a indicar la forma de entregarlo, y ya pueden también firmar la lista de asistencia, que está en el enlace que les voy a dejar en la descripción, que es de primer año de la carrera de médico y cirujano. Y nuestro pensamiento de esta semana es: un día estarás en el lugar que siempre quisiste estar. No dejes de creerlo y sigue avanzando. Es de esta manera como llegamos al final de esta semana número 2, en donde vimos la estructura atómica de un átomo. Así que espero que hayan comprendido, y ya saben que ahí tienen mi correo electrónico para que puedan escribir por cualquier duda. Así que qué gusto saludarlos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós a todos.